Hola, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a ver ahora la experiencia de la salvación. Recordemos que hemos estado viendo lo que es el alcoholismo y pues para poder quitar ese alcoholismo de nuestras vidas, vamos a ver la experiencia de salvación, vamos a ver cómo podemos lograr quitar todo eso que nos estorba en nuestras vidas y que nos hace tanto mal. Bueno, vamos a leer un versículo de la Biblia, que es Hechos 4:12. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, aquí está hablando de que no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. ¿Qué es bajo el cielo? Pues aquí en la tierra no hay ningún otro hombre más que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único nombre en el que podemos ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que implica para ser salvos? ¿Qué es lo que implica esta experiencia de salvación? Implica tener arrepentimiento principalmente, después confesión, después perdón, después justificación y por último santificación. Entonces, ¿cómo es de que vamos a poder obtener todas estas cosas? ¿Cómo podemos obtener todas estas cosas? Pues por medio de leer la palabra de Dios. Si nosotros leemos principalmente nuestro Nuevo Testamento, ahí es donde vamos a obtener todo esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a empezar a obrar en nosotros. El Espíritu Santo nos va a atraer a todo pecador que lee la Biblia, que lee el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo lo atrae a Cristo con el fin de que pueda hallar ese arrepentimiento. Y sí, cuando uno comienza a leer la Biblia, la palabra de Dios, y más que nada en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis sin saltarse, el Espíritu Santo comienza a tocar nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, ahí es donde empieza uno a darse cuenta, cuando está uno leyendo, de decir, híjole, yo estoy mal en esto, que Jesús nos empieza a hablar de todas las cosas que a Él no le agrada que hagamos. Y cuando uno está leyendo, pues ahí es donde viene el arrepentimiento. Cuando uno lee de verdad la palabra de Dios, la palabra de Dios es un libro espiritual y por lo tanto se lee con el espíritu, no se lee como cualquier libro, porque si tú lo lees como cualquier libro no va a pasar nada, pero sin embargo, si tú lo lees como un libro espiritual, que eso es la palabra de Dios, un libro espiritual, es la carta de Dios hacia nosotros. Si tú la lees con el Espíritu, entonces el Espíritu Santo va a venir a ti y va a empezar a moverse en ti y Él es el que te va a traer a Cristo. ¿Sí? Te va a traer a Cristo y es como vas a empezar a ver tu pecado. Él te va a abrir los ojos y vas a empezar a ver tu pecado. Y por lo tanto, como va a pasar todo esto, pues va a empezar el arrepentimiento. Ajá. Es cuando va a empezar tu arrepentimiento y después, obviamente cuando uno se arrepiente empieza a pensar, híjole, si ya hice esto, ya lo hice mal, y empieza uno a pedir perdón, perdóname Dios, porque yo ya te fallé en esto, en el otro, en aquello. Y bueno, hablando de lo que es el alcoholismo, pues uno empieza a arrepentirse principalmente de eso, ¿no? De todos los pecados que uno cometió cuando uno andaba alcoholizado o alcoholizada, como sea. Empieza uno a arrepentirse de todas esas cosas, todas esas tonterías que uno hizo, ¿no? Principalmente, pues fallarle a la familia, ¿no? Al menos en mi caso fue lo primero que me pasó. Fallé a mi familia, a mis hijos. Entonces fue el arrepentimiento el primero que me llegó, ¿no? Y de ahí en fuera, pues todo lo demás. Entonces, pues cada quien, ¿no? Cada quien tiene una historia, cada quien tiene una vida en la que está ahorita transcurriendo a lo mejor el pecado, y pues cada quien esta experiencia de salvación
para cada quien es diferente, no para todos es igual, no para todos es lo mismo. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Entonces conforme vamos leyendo la palabra, vamos a estar arrepintiéndonos y después confesando al Padre nuestros pecados. Y pues esto sucede cuando está uno solo con Dios leyendo esa palabra, la palabra de Dios. Cuando uno la lee, pues Dios está ahí con uno. Entonces, pues eso es lo que pasa. Nos confesamos y después viene el perdón. Dios nos perdona cuando nosotros le pedimos perdón de corazón, Él nos perdona. Y el perdón no nada más es de Dios hacia nosotros, sino que también nosotros tenemos que perdonar a los que nos han hecho daño. Así como dice la oración del Padre Nuestro. Perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Y eso es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar a nosotros, y de hecho eso está escrito en la palabra. Pero bueno, conforme uno vaya leyendo la Biblia, todas esas citas las va a ir encontrando conforme uno vaya leyendo. Entonces, después de ese arrepentimiento, de esa confesión y de ese perdón que hubo, de ese perdón por parte de Dios, por parte de Cristo, después Cristo nos justifica. Él es el que nos va a justificar, el que nos va a perdonar, el que nos va a limpiar. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces, después de esa justificación que Cristo nos da, que nos declara Él justo ante sus ojos, viene la santificación. Entonces, nosotros tenemos que estar en un proceso de santificación, y eso es lo que tenemos que hacer todos los días, leer la palabra de Dios para que podamos ser santificados. Y bueno, vamos a leer otro verso de la Biblia, que es en Romanos 3:28, y dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, el hombre es justificado por fe. Entonces, si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos fe en Él, cuando leemos la Biblia, cuando leemos nuestro Nuevo Testamento, empieza a nacer ese amor por nuestro Señor Jesús, porque empezamos a ver cómo fue su vida, a qué vino, qué hizo por nosotros. Todo eso lo empezamos a leer y a ver y a meditar. Entonces, eso es lo que hace que nosotros tengamos esa fe, que nosotros comencemos a crecer esa fe. Leyendo la palabra comienza a crecer esa fe. Si antes nada más creíamos en Jesús y creíamos a oídas de decir, ay sí, Jesús es el Salvador de todos y hasta ahí, pero no teníamos esa fe que obtenemos cuando leemos la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, nuestra fe comienza a crecer y a crecer y a crecer conforme la vamos leyendo. Cuando Dios nos perdona, es algo que se siente, o sea, como que se quita una carga, como que se quita un peso de encima, que se siente, cuando uno anda en pecado se siente un peso muy grande. Pero sin embargo, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos a Cristo y el Espíritu Santo, nos empieza a limpiar, nos perdona, y esa carga que se sentía tan pesada se quita, y entonces pues el perdón de Dios es algo que se siente. Entonces, esto es verdad, hay personas que no lo creen, no lo quieren ver, no lo quieren creer, pero esto es verdad. Yo ya lo viví, y por lo mismo que lo viví, pues yo lo recomiendo, porque salva nuestras vidas, y pues después de todo esto tenemos que vivir en santidad. Y la santidad es apartarse para Dios, la santidad es estar en comunión con Dios, o sea, nada más haciendo lo que Dios nos manda. Eso es ser santo, esa es la santidad.
lo que Dios quiere que hagamos, que después de este arrepentimiento, de este perdón y de esta justificación, Dios quiere que nos estemos santificando día con día. Eso es lo que Él quiere. Entonces, vamos a leer otra parte de la Biblia, otro versículo, otro capítulo y versículo. Es Juan 16:33 y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él dice: en mí tengáis paz. Y vaya que sí, cuando nosotros estamos en Cristo, se siente una paz muy grande. Y más cuando comenzamos a leer su palabra, ¿no? Y también dice que en el mundo tendréis aflicción. Después de que nosotros comenzamos ese proceso de santificación, empezamos a alejarnos del mundo, empezamos a alejarnos del pecado, porque también Jesús nos dice: yo te perdono, pero no peques más, porque te puede venir algo peor. Entonces nosotros debemos apartarnos del pecado. Y pues aquí dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, y eso es tentaciones, y en cualquier momento nosotros podemos caer en tentación. ¿Por qué? Porque el enemigo, el Satanás, el diablo y sus demonios, ellos van a estar siempre luchando, atacándonos para que caigamos en tentación y volvamos a pecar. Eso es lo que quiere el enemigo, el diablo. Eso ya lo leí en otro audio. Hablé en Efesios 6:10 al 18. De ahí hablé que son espíritus malignos que no son de este mundo, y es una guerra espiritual en la que estamos. Entonces, eso es lo que pasa, de que el enemigo, el diablo, no quiere que nos acerquemos a Dios, no quiere que estemos con Dios, no quiere que seamos salvos. Nos quiere llevar directito al infierno, así como él ya fue condenado y va a ir derechito al infierno, él y sus demonios, y todos los que no se arrepientan se van a ir con él. Y bueno, el arrepentimiento es algo muy hermoso, porque esta salvación no nada más es para tener vida eterna y estar en el cielo por siempre, sino la salvación empieza desde aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en pecado, vivimos sufriendo, vivimos en depresión, vivimos con ira, vivimos en mentira, en enfermedad y en todas esas cosas. Y de hecho, cuando nosotros nos entregamos de corazón a nuestro Dios, cuando de corazón nos arrepentimos, el Espíritu Santo empieza a hacer en nosotros algo muy grande, como limpiarnos, nos empieza a limpiar. Y bueno, vamos a leer otro versículo de la Biblia, y dice así, en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice: que el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor. Entonces, el mismo Dios de paz nos santifica por completo, aquí lo dice, y esto es verdad, nos santifica por completo desde todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Entonces Él nos sana la mente, nos sana el espíritu y nos sana el alma, el cuerpo. O sea que si nos sana de la mente, por ejemplo, cuando estamos pecando, pues estamos enfermos de la mente, porque pues todo lo que uno hace, la verdad, pues no es de Dios, es del diablo. ¿Por qué? Porque a veces somos muy mentirosos cuando andamos en el mundo, que no conocemos a Dios, no conocemos a Cristo. Somos muy mentirosos, somos, no sé, borrachos. Bueno, pues si seguimos en ese pecado, lo que va a pasar, o lo que pasa, o lo que me pasó, fue de que, y bueno, al menos yo me morí espiritualmente, estaba muerta, era una muerta viviente. ¿Por qué? Por andar en el pecado totalmente, por andar lejos de Dios. Y pues cuando uno está lejos de Dios es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque todo lo que uno hace que está en contra de Dios, pues son cosas del diablo. La mentira, el chisme, todos los mandamientos que Dios nos dio. Si hacemos todo lo contrario de lo que Él nos manda,
pues todo eso es pecado, porque el pecado es desobediencia a Dios. Entonces, pues eso es lo que al menos a mí me pasó, ¿no? De que yo andaba totalmente apartada de Dios, pero cuando, gracias a Dios, porque Él tocó mi corazón y gracias al Espíritu Santo que me atrajo a Cristo, fue como yo empecé a vivir esta experiencia de salvación. Y por eso yo se los comparto a ustedes para que ustedes también lo hagan, porque de verdad es feo vivir en esta tierra, en este mundo, vivir así, vivir lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de tristeza, de depresión, y aparte de todo, pues camina uno todo ciego porque no sabe ni para dónde ir. ¿Por qué? Porque no tenemos alguien que nos guíe, alguien que pues que nos lleve por un buen camino, ¿no? Porque luego a veces decimos, ay, pues nuestros padres, nuestros papás, ¿no? Nos pueden guiar, pero no. Dice Jesús que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, si mi papá o mi mamá, a lo mejor mi papá si era un alcohólico o así, ¿ustedes creen que un hombre así, que fue alcohólico o no sé cómo llevaba su vida, iba a poder guiarme a mí, su hija, siendo el alcohólico? Obvio no. ¿Por qué? Porque dice Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces él me iba a guiar por el mismo camino por el que él iba. Entonces, igual las mamás, ¿no? Yo, por ejemplo, mi vida fue tan llena de pecado y de oscuridad y de alcoholismo, porque aparte de que cuando uno está pecando se siente uno mal y busca uno una salida, ¿no? Porque dice uno, ay, yo ya no aguanto esta vida, yo ya no aguanto esto, no aguanto lo otro, y empieza a buscar salidas, y la primera, al menos la que yo encontré, fue eso, el alcoholismo. Muchos encuentran una salida, no sé, en las drogas, en las mujeres, en la pornografía, o sea, hay tantas cosas donde uno busca una salida, ¿no? Así un escaparse de esta vida, por así decirlo, ¿no? Hay veces que decimos, ay, yo ya me quiero ir de esta colonia, yo ya no quiero vivir aquí, y uno se va a vivir a otro lado, ¿no? O si lo piensa uno, ay, cómo quisiera irme de aquí, pero en realidad, pues yo lo hice así, déjenme decirles, yo un tiempo me fui de aquí de esta casa, pero en realidad el irse de la casa de uno no es, esa no es la salida, ¿no? Porque uno piensa que al irse a otro lado ya nuestra vida va a ser diferente, y no es así. En realidad, eh, a mí lo que me cambió mi vida fue conocer a Cristo. Solamente fue la única forma en la que yo pude tener una vida nueva en Cristo Jesús. Y pues Él es el que me dio salvación, Él es el que me dio perdón, Él es el que me dio santificación, justificación. Entonces, la santificación es apartarse para Dios. Entonces, todos los días debemos apartarnos para Dios, leer la palabra, estar en oración, comunión con Dios todos los días, depender de Dios. Y conforme vamos haciendo todo esto todos los días, sin darnos cuenta ya pertenecemos a Dios, ya formamos parte de la familia de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, ya el pecado, ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos libera, nos trae libertad. Entonces, el pecado ya no es más en nuestras vidas, y pues también Cristo nos lo dice: yo te perdono, hijo mío, pero no peques más, porque no vaya a ser que se te venga algo peor. Entonces ya no debemos de pecar. Si ya estamos en Cristo, si ya le creímos a Cristo, si ya nos arrepentimos, le pedimos perdón y nosotros perdonamos también, y pedimos perdón también a las personas que hicimos daño, porque también le hicimos daño a las personas. Entonces también nosotros hay que pedir perdón no solo a Dios, sino a las personas que dañamos, y es lo que debemos de hacer. Entonces, eso es lo que ocurre, pero como les digo, cada quien vive una experiencia diferente, su experiencia de salvación es diferente, no va a ser igual a la mía. Yo les podría contar todo lo que yo viví o todo lo que yo pasé en mi experiencia, pero cada quien la vive diferente, así como cada quien vive diferente su vida, así la experiencia de salvación es diferente para cada quien. Pero lo que sí les puedo decir es de que es algo maravilloso. Y entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, comenzamos una nueva vida, y por lo mismo de que ya tenemos una comunión muy grande con Cristo y con Dios, con el Espíritu Santo y su palabra y la oración y todo esto, el Cristo Jesús nos da la autoridad para vencer las fuerzas del enemigo,
las fuerzas malignas, los espíritus que no son de este mundo, ¿sí? Que son de las tinieblas, o sea, Satanás y sus demonios. Ellos, cuando nos ven que estamos nosotros ya muy cerca de Dios, ellos van a estar trabajando duramente para que nosotros volvamos a caer en tentaciones. Por eso el versículo dice, el anterior dice, tendréis aflicción en este mundo. ¿Por qué? Porque en este mundo están esas fuerzas espirituales malignas que van a luchar incansablemente. Ellos no duermen, ellos no descansan, van a estar así hasta que nosotros caigamos, hasta que nosotros nos apartemos de Dios. Pero por eso debemos agarrarnos muy fuertemente de Él para no caer nuevamente. Y pues bueno, eso es lo que les puedo compartir. Y hay algo más que Dios nos da para vencer en esta guerra, porque estamos en una guerra espiritual. Y lo vamos a vencer con la armadura de Dios. Y en el próximo video les voy a compartir la armadura de Dios. Pero bueno, ya terminamos este tema que fue la experiencia de la salvación, o pues damos por terminado nuestro tema. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Es la armadura y pues échenle ganas porque está muy bueno ese tema. Nos vemos, que Dios les bendiga grandemente. Bye.